hay un juego muy interesante que pasa con nosotros cuando nos vemos al espejo, que indudablemente la persona a la que estamos viendo en el espejo no es la misma todos los días, ¿no? Entonces como que cada mañana y cada momento durante el día que nos vemos al espejo es una máscara. El abordar el tema de las máscaras me ha llevado a un punto que va un poquito más allá. No solamente hablar desde el tema de la entidad, desde el tema de lo que significa la máscara de morenada, sino cuáles son las razones que motivan a uno a utilizar una máscara, ¿no? Entonces de ahí va como que todo el significado de la máscara, lo que representa para nosotros y no solo en la cultura boliviana, sino en una cultura muy general, el uso de las máscaras. Pero fue justamente a partir de buscar esta relación de las máscaras de morenada con el tema de lo afroboliviano, ¿no? Cuando se baila la morenada, se utiliza máscaras que en algunos casos representan a la chachi, tienen varios tipos de máscaras, pero todos van en torno a lo que es el diseño en particular, que parezcan rasgos afros o con esa intencionalidad. Hay una tendencia a caricaturizar mucho más y se llega a un punto en el que ya no se entiende que, o sea, cómo se ha podido cambiar tanto, que incluso parecen máscaras que obviamente están muy relacionadas con la diablada, pero hasta parecen como unos demonios con todos los adornos y las cosas que le ponen, ¿no? En enero del 2022 empiezo el trabajo de campo con la visita a las comunidades. Empezamos en la comunidad de Chichipa, continuamos en Tocaña, Mururata, Coscoma, Dorado Chico, Lujmani y terminamos en Chicaloma, ¿no? Cada una de estas ciudades estaban conectadas entre Nor-Yungas y Sur-Yungas, que son como poblaciones importantes, la travesía duró como unos 12 días más o menos. Entonces era más que necesario poder escuchar a las personas que son representadas en teoría por esta danza. Un patrimonio no puede ser algo que denigre a un pueblo, que pisotee como la paja del corral los valores históricos y la identidad de un pueblo. Creo que no, por ahí no va. Ahora, respecto al diseño de la máscara, ¿por qué siempre tendría que ser de color carbón? ¿Por qué? Yo no he visto a ninguno de mis ancestros que esté en la lengua así, toda la lengua afuera, así, andando con pipa. No sé, porque yo llevo una pipa, la lengua afuera, o sea, eso es totalmente desastre. Como, o sea, no me identifica, sería como esto de burla. O no sé, pero en lo personal no identifica. Ellos, los que bailan tundik y demás, creen que es por antigüedad. Por antigüedad nosotros somos un pueblo desde mucho más antes, ¿no? En que ellos quieren representar y no necesito que nadie me represente, yo estoy aquí. No, es su tradición de ellos, ¿sí? No es de nosotros. Solamente esos pintados y que no pasen por nuestro lado. No, chico, te amo. Cuando uno tiene la oportunidad de hacer trabajo de campo y de poder desarrollar un proyecto que va más allá de solamente hacer como las pinturas o de un tema en particular, cuando tienes la oportunidad de hacer esto, de investigar, uno empieza con una idea muy sencilla, ¿no? Entonces yo empecé bajo la idea de qué opinan los tíos, las tías en la comunidad, qué opina la gente mayor en la comunidad, qué sentimos nosotros como afrobolivianos respecto a la máscara. Pero fue una pregunta que ya estando en campo se fue transformando por completo, porque no fue sencillo, o sea, no fue como ir y hacer la pregunta directamente, o sea, fue como ver cómo abordar el tema de la morenada. Entonces, para abordar el tema de la morenada, evidentemente lo que empecé a hacer es empezar por la historia que tenían de familia. El tema de la relación con la danza para nosotros, con el tema de la saya, es súper fuerte. Entonces, no hay cómo hablar de la morenada sin hablar de la saya. Y no puedes hablar de la saya sin hablar de familia, sin hablar de herencia.
La saya es una danza que bastante emblemática, significativa dentro de lo que es la cultura boliviana. La danza de la saya tiene origen dentro de las comunidades afrobolivianas y se ha convertido como en la danza referente y totalmente de resistencia de alguna forma. O sea, todos los logros que hemos tenido a partir de los años 50 y más que todo en la década de los 80 de visibilización de la cultura afro ha sido justamente a partir de la danza. Aurora de la mañana tan triste, aurora de la mañana tan triste, ay, con que la consolaré con la Virgen de las Nieves, ay, con que la consolaré con la Virgen de las Nieves. Quisiera saber cuánto me han dado para pagar. Quisiera saber cuánto me han dado para pagar. Entre muchos me han cobrado, tengo pena para pagar. Entre muchos me han cobrado, tengo pena para pagar. Tomar el principio de empezar a devolver a las comunidades lo que uno va aprendiendo y lo que uno va sacando de conocimiento de los tíos, de las tías, fue parte de hacer este retrato en un proceso de tomar, digamos, el material desde la comunidad, el mostrarles cuál es el proceso que yo elijo, el poder pintar con ellos durante varios días con los niños participando. De hecho, acá hay uno de los retratos que me parece lindo mostrarlo, que lo hizo Joaquín, ¿no? Que es un niño que estuvo conmigo durante los días trabajando, algunos días haciendo escultura, algunos días tomando los materiales y dibujando. A partir de hacer este trabajo de campo, yo he podido ir a conocer a la familia de mi papá, ¿no? Que al final sería mi familia, cosa que ha sido algo que en algún punto, analizando todo este proceso de investigación, me ha llevado como a una conclusión de que al tratar de encontrar los orígenes de la máscara y ver como que su ascendencia y de dónde proviene y todo, también he hecho lo mismo conmigo, ¿no? Entonces creo que cada una de las exposiciones y trabajos que tengo oportunidad de hacer siempre terminan relacionando y aportando a lo que es mi construcción personal con el tema de la identidad afro, ¿no? Entonces, el tener la oportunidad también de escuchar las diferentes historias y el contexto social en el que se desarrolla todo lo que implica la comunidad afroboliviana son cosas que se hacen visibles en el arte, ¿no? Entonces, no son cosas que como ir a hacer solo una entrevista, ¿no? O sea, fue como involucrarse y se abre la puerta para poder hacer muchos otros proyectos dentro de las comunidades a partir de lo que es la residencia justamente. Esta pequeña latita la encontré justo en una de las comunidades, ¿no? Entonces, como integrar esos materiales me parece súper importante que fue este proceso también de recolectar y de estar en espacios. Este ganchingo lo hicieron en Chicaloma, que es justo del pueblo de donde viene mi papá. Entonces, y esta plancha la encontré en Chichipa, que es del lugar donde lo estoy pintando al tío, ¿no? Entonces, creo que en eso, el poder jugar con los contrastes, casi siempre parto de pintar los tonos, las luces en un material de fondo oscuro, ¿no? Entonces, en lugar de pintar como que las sombras que habitualmente se haría para dar volumen, siempre termino pintando luces, ¿no? Entonces, me gusta mucho trabajar estos contrastes fuertes de brillos que se dan. No sé si se ve, pero en la fotografía de la que estoy utilizando es justamente estos contrastes y brillos los que voy a terminar empleando acá. Hay parte de la obra donde voy a hablar justamente de esos contrastes que dentro de la morenada se representan estos brillos con materiales de perlas y cosas que representan justamente brillos de sudor y que en este caso son irónicamente esos brillos de contraste los que yo utilizo para hacer que el retrato tenga mucha más vitalidad. ¿Qué pasa con la máscara de la morenada utilizada por un cuerpo que no era un cuerpo boliviano, ¿no? Y esto de que yo utilice la máscara que ya profundizando en tema de la morenada, yo estaba puesta la máscara que sería de la chachi, que dentro de la danza representa
el personaje blanco en todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa conmigo desde mi identidad afro, utilizando la máscara del personaje que representa lo opuesto? Creo que el partir desde un tema de protesta o en contra de esto de la máscara, creo que ese era el principal sentimiento, o sea, como algo totalmente hormonal y emocional, el sentir rechazo hacia una máscara que genera, digamos, una serie de interpretaciones de lo que significa la imagen o el rostro afroboliviano, ¿no? Entonces, creo que el partir desde eso era siempre verlo como totalmente negativo, pero ya cuando te alejas un poquito y lo ves desde un punto un poco más general, y que fue justo cuando empieza a salir esto del uso de las máscaras y el por qué se utilizan las máscaras en diferentes culturas y en nuestro cotidiano también como personas, por qué usamos las máscaras. Entonces creo que ese ha sido el punto vital, de que este trabajo no sea a partir de un punto antropológico, digamos, ¿no? De buscar que sea de un tema de reivindicación de derechos o de imagen, sino encontrar cuáles son las razones por las que esta máscara se convierte en un símbolo de representación de lo afro, y que este tipo de cambios, digamos, y de transformaciones que sufre la máscara están muy relacionadas con un contexto social, con un determinado tiempo, con lo que la gente quiere, y los creadores de las máscaras, que en este caso son los mascareros que van poniendo sus diseños, lo que exigen las comparsas. Entonces son una serie de elementos que me hacen cambiar justamente de la palabra de deformación a una palabra de transformación, ¿no? El problema creo que no está tanto en el diseño, y ahora lo entiendo más. El problema es que como afrobolivianos tenemos muy pocas representaciones de manera literal que se puedan conocer dentro de lo cultural, dentro de lo artístico. Entonces creo que por eso es que se genera esta molestia frente a la máscara. No tanto por el diseño, porque viendo otras culturas de Latinoamérica, incluso hay danzas donde desde su afrodescendencia se pintan el rostro, pero porque tienen otras opciones de representación. En el caso de Bolivia, y lo que genera esta molestia es que tú ves la máscara de morenada y dices, ah, es un afro, ¿no? O como muy, tal vez mucho más simple, dicen, ah, es como los negros de los yungas. Entonces creo que ese es el problema con el diseño. Como afrobolivianos no escuchamos a los bailarines y no escuchamos a los mascareros, y viceversa. No se ha escrito textos, ha habido congresos nacionales de morenada y nunca han participado los afrobolivianos, ¿no? Entonces creo que la invitación sería a conectar un poco y conocer realmente al pueblo al que en teoría representa la danza. Creo que las obras que estoy haciendo son justamente esa invitación a generar este diálogo de estos 3 espacios, o incluso 4, porque ahí estaría el público en general que observa todo lo desde fuera. Yo particularmente no sé dónde esté en 10 años, ¿no? Pero sé que voy a seguir haciendo obras que están muy relacionadas al tema afro, ¿no? Entonces como que siempre es mi motor y mi hilo conductor. Cuando suena mi tambor, yo te